Teniendo el concepto de píxel, el siguiente concepto para trabajar las gráficas por computadora pues son los estándares de video. Y se recalca que es para la PC. Aquí aparecen los estándares de video y surgen dos. En 1981 lo que es el MDA, el adaptador monocromático, y el CGA, que es el adaptador gráfico de color. Todos hasta la fecha siguen manteniendo el sufijo CA. Entonces vamos a tener el CGA, después el EGA, BGA y hasta la actualidad se maneja el CGA. Muy bien. En 1981, entonces surgen los dos modos de video, los dos estándares de video inicial, que es el MDA y el CGA. ¿Qué características tenían estos modos de video? Bueno, vámonos al MDA. El MDA contaba con una resolución de 720 por 350 píxeles. Sin embargo, era exclusivamente de texto. El estándar gráfico, aparte del concepto de estándar gráfico, existe el de modo de video. El modo de video es un número que le indica al procesador cómo va a dar la salida al monitor. Entonces, el modo 7 fue destinado para trabajar con el estándar gráfico MDA. Su resolución era bastante aceptable, sin embargo, no se podía trabajar los píxeles de manera individual y había que trabajar 80 columnas por 25 líneas de caracteres. Y el tamaño del carácter era bastante bueno, era de 9 por 14. Recuerden, si nosotros pudiéramos ver uno de los caracteres y lo acercamos lo suficiente, podríamos ver que esta información está dentro de una matriz de píxeles. Bueno, pues en el MDA, el tamaño de píxeles de un carácter era el número de filas de un carácter era de 14 y el número de columnas era de 9. Un carácter, de hecho, el carácter que ahorita ustedes están visualizando no es de 9 por 14, es un píxel más pequeño. Ahorita vamos a llegar a esa información. Muy bien. Entonces, era el tamaño del carácter, de la matriz del carácter, era de 9 por 14. Y el de los modos CGA, el que nos interesa, digámoslo así, el que fue popular, fue el número 4. Este estándar de video podía ser de una resolución de 320 por 200. Nada que ver con la resolución acostumbrada actual. O sea, tendríamos que cambiar este numerito de 1366 por 320 por 200. En realidad una cantidad muy modesta, pero bueno, eran los inicios de los gráficos en la PC, porque en la historia de la graficación pues se ha comentado que desde los 60 había computadoras con grandes prestaciones gráficas. Bueno, aquí estamos hablando de la PC, de la computadora personal. El número de colores era mínimo, era de solamente 4. Era posible trabajar modo texto a 40 por 25 y el tamaño de color era de 8 por 8, un número muy pequeño, una matriz muy pequeña que hace que los caracteres no se visualicen bien. Entonces, había que optar por tener 2 monitores o por tener color renunciando al texto o tener texto renunciando a
a los gráficos. Entonces no era posible tener gráficos y texto al mismo tiempo. Así empezó la PC, trabajando con gráficos para el modo CGA y con texto para el modo MDA. Muy bien. El siguiente esquema que surgió fue el modo EGA. El modo EGA, de la palabra inglés enhanced, que significa mejorado. Entonces este fue un adaptador gráfico o graphics adapter mejorado. ¿Y qué aportó este modo gráfico? Mantiene los 7 modos de video anterior, ¿sí? Los 6 que venían en el CGA, el 7º del MDA, y agrega 4 modos nuevos, que fueron el D, el E, el F y el 10. Recuerden que estamos en modo hexadecimal. ¿Y qué fue lo importante para este modo? Observemos el modo, para este estándar gráfico, que tenía el modo de video número 10, el cual ya permitía manejar 16 colores, 80 por 25. Si que se quería trabajar el modo texto, permitía utilizar 80 por 25, como lo era el MDA, y aquí la matriz era de 9 por 14 y aquí era de 8 por 14. En la actualidad, los caracteres son de 8 por 14. Todos los caracteres que ustedes están viendo en la pantalla están con una matriz de 8 por 14, si los pudiéramos pixelear. Entonces, ¿cuál fue la gran ventaja de la tarjeta EGA? Que ya se podía tener texto y gráfico en un mismo lugar. ¿Qué modo de video continúa al EGA? Al EGA le continúa el modo de video VGA, el modo VGA. La V de la palabra vector. Entonces, ¿qué fue lo novedoso? Bueno, pues se mantienen los 10, voy a decirlo así, hasta el número 10 hexadecimal, y aparecen 3 nuevos modos de video. ¿Y cuál fue la novedad? La novedad fue el número 13, que pareciera que hubo un retroceso porque se va a una resolución de 320 por 200, pero aquí viene el aspecto importante. Permite tener 256 colores. El ojo humano, son pocos, técnicamente son pocos, pero el ojo humano trabaja con un contraste. El contraste hace que el número de colores se multiplique. Entonces, el ojo humano mira color de frente y color de fondo. Entonces, es posible tener pues 256 por 256 y ya podemos tener un esquema de miles de colores. Entonces, con esto se logra realismo para poder tener imágenes reales en la computadora. Entonces, en la PC, en la computadora personal, después de este estándar gráfico, fue posible tener realismo en la PC. ¿En qué año surge el estándar VGA? Pues el estándar VGA surge en 1987. Entonces, otro aspecto muy importante de los modos de video es cómo permiten trabajar los colores, y esto, bueno, pues tiene una relación directa con la memoria, con el tamaño de la memoria requerida.